Lo primero, deciros buenos días a todos y gracias por estar aquí hoy. La información que os queremos contar es fruto de reuniones previas de todo el equipo de MASP para poder trasladar a las personas que confiáis en nosotros los cambios que se aproximan en la factura de luz en el mes de junio, ¿vale? Y sobre todo queremos contar también qué medidas o qué es lo que podemos hacer, ¿vale?, para prevenir esas subidas en nuestra factura de luz. Así que, dicho esto, vamos dando paso a la presentación. Comparto ahora la pantalla y a ver si lo hacemos a la primera. Yo creo que veis ahora la presentación, cambios en el mercado eléctrico, cómo se afectará tu factura. Bien, comentaros, hemos dividido estas charlas de presentación en dos grupos. Uno, lo que es el tema hogar y negocios, y luego habrá otras charlas como estas ya para el tema industria, para las tarifas de mayor volumen. Esto nos va a ser válido para todos los hogares y para los negocios. Bien, siempre hemos visto el tema de eléctrico casi desde pequeños como algo que no podíamos tocar. O las primeras bofetadas que nos llevamos en nuestra vida fueron cuando investigamos qué había allí en esos dos agujeritos. Y desde entonces nos hemos puesto casi exclusivamente al papel de consumir y pagar una factura y no ser partícipes. Y a mí me gustaría mandaros ya un primer mensaje con esto de los cambios de las tarifas. Llega el momento en que seamos nosotros, los consumidores, protagonistas de estos cambios. Hay oportunidades para cambiar cosas, y de eso vamos a hablar hoy. De la circular 3/2020, donde se explican todos los cambios, desde cuándo y cómo nos afecta y qué podemos hacer. Esto es un cambio que viene desde Bruselas. Desde Bruselas les tiran las orejas al gobierno de España porque en el PAC donde iba el impuesto al sol, también hubo un incremento de las tarifas y de los términos fijos abultadísimo. En España es más importante el término fijo, lo que paga sí o sí de la factura de la luz, que el consumo. Y eso había que cambiarlo. Entonces, ha habido una primera intentona en el 2019, se cambia a noviembre del 2020, desde noviembre del 2020 se retrasa al 1 de abril y del 1 de abril ya es definitivo. El 1 de junio del 2021 habrá sí o sí las nuevas tarifas. Es más, este martes pasado el Gobierno en el Consejo de Ministros ya ha aprobado una parte de estos precios, de estos cambios. O sea, esta vez sí viene. Bien, ¿a qué hace referencia todo esto? Hacen referencia a que van a cambiar los peajes y los cargos eléctricos. Los peajes son todos los costes que el sistema eléctrico marca para pagar el transporte y la comercialización, el transporte y la distribución de la electricidad. Que desde donde se genera, desde las centrales donde se genera a nuestras casas, hay unos costes. Y eso viene recogido en los peajes. Eso lo marca la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. También, que era antes una atribución que la tenía secuestrada el gobierno, el Ministerio de Industria, se la han sacado para que alguien ajeno a decisiones políticas pudiesen marcar lo que es un tema puramente técnico, que es el coste del transporte. Hay al lado una cosa que se llama cargos. ¿Cargos qué es? Cargos es pues la carta a los Reyes Magos, porque ahí está que si el fin del carbón, la moratoria nuclear, las primas a las renovables, que si el IDAE, que si todos los cargos políticos, que en vez de ponerlo en los presupuestos generales de Estado, pues los aplican aquí. Es parte de la política industrial. Los cambios para las tarifas y para los hogares yo lo resumiría en tres cosas. Una, la terminología. Hasta ahora se conocía la tarifa hogar, la tarifa negocio, las de 15 kilovatios, que si con discriminación, había seis tarifas. Ahora pues pasa una, punto. Otro gran cambio, todo el tema de horas cambia. Todos vamos a tener horas, tanto en potencia como en energía. Y hay unos nuevos precios, y de eso vamos a hablar.
Primero, terminología. La terminología es todo lo que antes se llamaba tarifa hogar 2.A, 2.DHA, el coche eléctrico, el negocio, todo lo que tenía menos de 10 kilovatios o entre 10 y 15 kilovatios, todo eso se junta en una que se va a llamar 2.0 TD. La 2.0. Hay una buena noticia en todo esto, que es el autoconsumo a través de red, que es un punto importante que tenemos en la cooperativa, que es todas las comunidades energéticas que están surgiendo y que se están creando para empoderar y tomar poder el consumidor y generar su propia electricidad, se les reconoce que van a tener una tarifa. Es importante porque, bueno, se reconoce ya derechos. Y la otra buena noticia es que todo lo que consuman a través de la red, el precio es cero. Hay alguna más buena noticia que iremos adelantando. Estos, que son lo que refleja hogares y negocios antiguos, tiendas, se unen y van a pasar a tener 2 periodos de potencia. El término de potencia es lo que tú contratabas para decir, oye, ¿cuánto de una casa nueva? ¿Cuánto tengo que contratar? ¿Hasta cuánto puedo gastar yo? Decían, pues 3 kilovatios, 4 o 5 porque tengo solo radiante, etcétera. Bueno, pues ahora vas a tener dos periodos, 2 posibilidades de contratar. Digamos, una potencia por la mañana y otra por la noche. Una potencia para el día y otra para el fin de semana. Eso también es bueno. Y luego, antes el tema de tener una discriminación horaria era opcional. Y ahora esto cambia. Todo el mundo va a tener los mismos periodos. Y ya no va a haber periodo de invierno y de verano. 3 periodos. Y eso es lo que vamos a ver. Algunos cambios van a ser muy fuertes porque gente que no tenía discriminación horaria y que era todo igual, va a poder contratar, y si no dice nada, se lo van a aplicar igual, una potencia para las horas punta, que van desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, y otra potencia para las 8 horas nocturnas, desde las 12 hasta las 8, y los sábados y domingos. Esto conviene tenerlo claro porque ahora tú podrías tener una potencia muy baja, por ejemplo, por las mañanas en la hora punta, de 3, de 2, y a la hora de la noche, por ejemplo, con un coche eléctrico que quieras cargarlo en poco tiempo, pues en vez de 3, contratar 10, 15, hasta 15. Oye, pues tenemos 2 coches, pues venga, pues pon un 10, 12, podrías contratarlo. Y los precios te van a merecer la pena. Entonces, primer rojo de horario, fijaros en esto. Un horario punta de 8 de la mañana a 12 de la noche y en los horarios de fin de semana. Para lo que es energía, energía es el término variable, energía son los kilovatios que consumimos. Entonces, en esto ya no tuvieses discriminación horaria, es decir, que tenías el mismo precio todas las horas del día, o tuvieses coche eléctrico, o tuvieses una tarifa para diurna y nocturna. Bueno, pues todo eso se refunde en esto, donde hay una tarifa, un llano, punta, llano y valle. Un llano que empieza a las 8 de la mañana hasta las 10. Luego hay otro periodo de 10 a 2, que es mucho más caro. Luego baja desde las 2 hasta las 6. Hay otro momento importante del día para aquí vamos a admitir, para lo que es 6 de la tarde a 10 de la noche, 2 horas de descanso de la televisión a medio gas y luego horas valle. También hay que decir que van a ser las más baratas. Esas horas valle también son todos los sábados, domingos y festivos. Pero ojo, no son cualquier festivo. Solamente creo que son 3 o 4 los festivos que hay. No cuentan los locales, los autonómicos, los que se puedan cambiar, etcétera. Son los que afectan a todas las... son comunes a todo lo que son
península, islas y las ciudades de Ceuta y Melilla, o sea, 4 fiestas al año. Pero bueno, tenemos 54 fines de semana que vamos a poder disfrutar de una energía más barata. Todo esto se hace pensando en modificar los hábitos de consumo, en que la gente traslade el consumo de las horas punta a otras horas. Si queremos cambiar, frenar o luchar contra el cambio climático y evitar emisiones de CO2, necesitamos electrificar la sociedad, más de lo que está. Por eso se espera unos incrementos de consumo. Y las redes hay que dejarlas, un poco aligerarlas en las horas de mayor consumo, que son esas que están marcadas en azul. Estas. ¿Cómo va a afectar en lo económico? Pues mirar este gráfico. Aquí voy a poner el peaje, los costes que cobraban la red eléctrica a todos, ya fuese este precio PVPC, precio oficial o de mercado libre, a todos. Estamos hablando en el sector doméstico. En el industrial, 3.0, 3.1, alta tensión, eran otros periodos, pero es parecido. En la 2.0, sin discriminación horaria, secas, cobraban 4 céntimos de euro el kilovatio de coste de transporte. ¿Vale? Los que tenían discriminación horaria tenían desde las 0 horas hasta las 12 un precio, un peaje de 2 décimas de céntimo de euro, o sea, 0,002 por kilovatio. Y luego, en las horas centrales del día, desde las 12 hasta las 10, tenía 6 céntimos de euro, 0,62012. Si os fijáis, bueno, estas horas más baratas se compensaban con esto. Los que estaban aquí acogidos tenían unos precios más atractivos y estaban ahorrando respecto a los que no tenían la discriminación horaria. O sea, los que acogieron a la discriminación horaria a un precio por la mañana y otro precio por la noche, como consecuencia de estos dos peajes, han tenido de por sí unos precios más atractivos y han estado ahorrando respecto a los que no lo tenían. Bien, ¡tachán! Viene la nueva tarifa. En la nueva tarifa tiene este perfil. Un perfil que sí, esto sí que se parece a una montaña rusa. Empezamos con medio céntimo de euro hasta las 8 de la mañana. Subimos a 4 céntimos de 8 a 10. De 10 a 2 se pone, atención, a 13,6 céntimos de euro. Ojo que a esto hay que añadirle luego el precio de la energía y lo que cobra el OMIE y lo que cobran los costes y la comercializadora y todo. Esto es lo básico. Y sobre esto se construye. Si construye sobre una montaña rusa, pues los picos de precio que vamos a tener en esas horas va a ser de vértigo. Esto luego baja al periodo de entre las 2 y las 6. Vuelve a subir y hay un descanso por la noche. El fin de semana es siempre 5 décimas de céntimo de euro. O sea, 5 milésimas. Es ahí donde tenemos que consumir. He puesto aquí los nuevos precios que se están cerrando. El Consejo de Ministros pactaron ya lo que eran los cargos. Ahora tiene que ratificar lo que son los precios, los peajes que ha hecho la CNMC. En breve los tendremos, pero por ahora van por este estilo. Antes el periodo de la potencia contratada en el hogar eran de 38 euros, pues va a bajar a 30 euros el kilovatio año. Bueno, eso se nota, hay una bajada. Por fin, se baja los términos de potencia. Por fin, el término fijo desaparece. Por fin, esas facturas tan abultadas que venían, aunque no hubiésemos consumido, desaparecen.
Por fin, eso que nos estaba pasando de ahorrases o no ahorrases, fueses eficiente o no fueses eficiente, no se notaba nunca en el término, en la factura, eso desaparece. Mirad, un caso concreto, un consumidor en la cuenca de Pamplona, con 4,4 kilovatios de potencia contratada fija, y consumiendo pues 2.100, casi 2.200 kilovatios al año. Bueno, en este grupo de precios, aquí está reflejado cuánto pagas al sistema por peajes. Si en las antiguas tarifas estarías pagando, tuvieses discriminación o no la tuvieses, siempre lo mismo, 167. Ahora vas a pasar a pagar 142. Cosa que está pues bastante bien. 142. Vale. En energía, esto significa bajar un 15%. Un 15% baja los términos fijos, que eran los más abultados. O sea, lo más gordo de la factura baja un 15%. La energía, en contra, sube. Si no tenías discriminación horaria, este cambio te va a suponer un 8% más. Y si tenías discriminación horaria, este cambio te va a suponer un 56% más. En definitiva, los que no tenían discriminación horaria van a ver bajar su término, sus facturas de la luz en los peajes un 6% y van a subir un 5% lo que es el término de la energía. Los que tenían discriminación horaria, en estas horas que tenían muy baratas hasta las 12, pasan de 2 milésimas de euro a 13. De 0,2 céntimos de euro a 13, casi 14. Toma subidón. Estos, claro, todas estas horas de la noche y los fines de semana, los que tenían, se lo ahorran. Entonces, de alguna forma, podríamos leer que los que han estado, tienen discriminación horaria, que han estado ya trabajando por el sistema, por acogerse a los beneficios que dejaba, o los incentivos que daba el sistema para ser eficientes, pues ahora son penalizados. O visto de otra forma, también pues más optimista, oye, esa ventaja que teníamos respecto a los que no tenían, pues desaparece y estamos igualados. Demos un paso más. Esos son los peajes. ¿Cómo te quedaría la factura de la luz? Y vamos a comparar una factura de la luz de un socio que no tenía discriminación horaria a la nueva situación. En la izquierda, en el fondo azul, está la antigua. Este señor en un mes había consumido 269 kilovatios a un precio, en ese momento, de 13,2 céntimos de euro. La potencia, 4,2 tenía contratado a un precio de 38, más los 4 euros que ponemos de contribución a la cooperativa, pues nos sale a 16,45 y la energía a 35,73. Energía, potencia. El impuesto eléctrico, el alquiler, el importe total, sumando esto pasa a pagar de 35 a 36, le sube un poquito. Lo que sí nota es una bajada en la potencia, ¿vale? De 16 a 14. Calculamos el impuesto eléctrico, le sumamos el contador que no lo han tocado. El importe en vez de 55 es 51. El IVA en vez de 67,46 es ahora 62,36. Le aplicamos el redondeo porque sigue apostando por los proyectos sociales de la cooperativa, pues redondea a 63. De 68 pasa a 63. ¿Vale? En una discriminación horaria no ocurre esto. Esto pasa a pagar más dinero. Bien, a todos los socios de la cooperativa, sobre todo a los que llevan ya un
un año o se dieron de alta el año pasado, vamos a facilitarles este informe. En este informe recoge que es individual para cada uno, tiene en gris, en este fondo gris es su tarifa actual y la nueva tarifa. Esto hace referencia solamente a lo que son los cargos, a los peajes. En este caso, mantienes 4,2 y 4,2. El tema del consumo va muy unido a lo que es la calidad de los electrodomésticos. Nosotros en estos momentos hemos utilizado este aparato. Este aparato es un contador individual que lo enchufas en el enchufe y sobre este pones electrodomésticos y te mide cuánto está consumiendo ese aparato. Bueno, este aparato tiene una función que es saber cuánto está consumiendo, pero hay otra función que es muy interesante, que ya es en casa, empezar a hablar y a darse cuenta a la gente de qué es lo que cuesta una hora de planchado, una hora de televisión sin que nadie la esté viendo, porque ese ruido de fondo, ¿vale? Ese ordenador que, bueno, por comodidad, como tarda mucho en arrancar, pues no lo coloco. Pues eso tiene un dinero y esto es un buen motivo para empezar a hablarlo. Aquí os ponemos una tabla que es muy significativa y es que un frigorífico, por ejemplo, el consumo medio al año son 262 en la clase A, A+, En las clases más antiguas, de menos eficiencia energética, vienen a ser 3 veces más. Lo mismo pasa con los congeladores, con las lavadoras, con los secadores, con el horno. Es decir, hoy en día, o la iluminación, hoy en día cualquier electrodoméstico es mucho más eficiente. Es decir, ahora cambiar un electrodoméstico va a ser el momento. Nunca viene bien. Y a mí en casa nunca nos vino bien cambiar el frigorífico. Pero en la noche, cuando nos metíamos en la cama, eso seguía consumiendo 400 vatios. 400 vatios todas las noches, todos los días. Mira, no sabéis la de frigoríficos que habíamos pagado por no haber podido tomar esa decisión. Y voy acabando, y ya os pongo esta última hora. Esto es un gráfico que hemos puesto del cuánto consume una lavadora, cuánta electricidad consume una lavadora. Una lavadora, cuando la pones, tiene unos ciclos de agua que van reflejados aquí, y un ciclo de un consumo de electricidad. Al principio calientan el agua y es ahí donde se consuma más energía. El consumo de una lavadora pues va de 0,7 kilovatios el ciclo de lavado a 1,53 una lavadora antigua. Esto, si lo reflejamos en euros, estos kilovatios, con esos peajes y con el precio medio de la energía que ha habido en el mercado, el que hemos puesto en los precios a los socios, con los ajustes, iría de 30 céntimos ese lavado por la noche a 47 euros en las horas centrales del día, desde las 2 hasta las 6, o casi 90 euros en lo que sería por la mañana o a última hora de la noche. Es 1 euro, pongamos, un electrodoméstico de estos hijos. Si fuese eficiente, pues sería la mitad. Claro, lo que ocurre es que no hay un único lavado en la semana, en el mes, en el año. Tampoco se trata ahora de que vayamos todos hechos unos guarros y que nos huela tenemos que lavar, pero si lo llenamos, porque el problema está en que si tú haces pues 2 lavados semanales o 3 lavados semanales, son 12 euros al mes. Bueno, y ahí la cosa cambia, ¿no? 12 euros ya suena mal, ¿no? Si vemos un billete de 10, diremos que es nuestro en el suelo. Ese es mío. Claro, el truco está en el número de veces que pones la lavadora, que pones el fregaplatos, que cocinas, que abres el frigorífico. Ahí es donde tenemos que coger nuevos hábitos.
abrir lo menos posible el frigorífico, llenar las lavadoras, cambiar esos trabajos, esas tareas domésticas a los fines de semana, a los festivos. Es ahí, junto con una inversión sensata, donde podemos aprovechar esta oportunidad de las nuevas tarifas en cambiar las cosas, en que el consumo, el ser eficiente, ser eficiente es el kilovatio más verde, el que no se ha consumido. Y ese es el que propone la cooperativa de MASPE. Va a animaros a lo que es pensar en autoconsumo compartido, o sea, placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, en el pueblo. El ejemplo están ahí en las comunidades energéticas, en cambiar una bombilla LED. Ahora merece la pena. Animaros. Bueno, perdonad que me haya alargado, pero esto es lo que ha dado de sí la presentación. Pues dicho todo esto y lo que hemos comentado, si aún nos queda alguien alguna duda o tenéis alguna duda más, por favor escribirnos o ponernos en contacto con EMASPE, que estaremos encantados de resolver lo que esté en nuestras manos y de ayudaros en lo que nos sea posible. Así que, bueno, dicho esto, os agradecemos mucho nuevamente a todos el haber estado hoy presentes y nos vemos en futuras ocasiones. Vale.